Buenos días, apreciados alumnos de Lógica y Teoría de Conjuntos. Voy a preparar unas diapositivas para hacer un repaso general de todo el material, tratando de dar explicaciones breves y aclaraciones sobre cada punto en cuestión. La teoría de conjuntos es una teoría matemática que estudia al conjunto y su definición. La definición de un conjunto: colección de cualquier tipo de objetos considerada como un todo, una multiplicidad vista como unidad, entidad completa bien determinada. Existen varios conceptos y varias formas de definir un conjunto. Lo que sí tenemos que entender es que la condición tiene que ser clara para la definición de un conjunto. La condición de definición determina cuáles van a ser los elementos de ese conjunto. Entonces, esa es la esencia, la regla clara para definir si el elemento va a estar dentro del conjunto o va a estar fuera. Si nosotros vamos a integrar ese conjunto o si vamos a estar fuera. Por ejemplo, si defino los estudiantes de la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional del Este, es claro. Los que estudian en la Facultad de Filosofía estamos dentro del conjunto. Los que estudian en la Universidad Católica están fuera. Los que estudian en cualquier otra universidad están afuera. Entonces, la regla que define a que el elemento pertenezca o no al conjunto es toda su esencia. La notación de conjuntos significa su representación, porque por más que los conjuntos tengan nombres, vamos a utilizar símbolos para representarlos, para evitar que sea muy largo la escritura de los nombres en los ejercicios. Entonces, símbolos para representar. Los nombres son letras mayúsculas. El nombre del conjunto va a ser simbolizado por letras mayúsculas. Cualquier letra mayúscula que a ustedes les parezca y les sea más fácil simbolizar. Y los elementos van a ser representados por letras minúsculas. Entonces, si yo veo una letra mayúscula, ya entiendo que está tratando de un conjunto. Y si veo una letra minúscula, ya tengo que entender que es un elemento. Eso es muy importante guardar. Una vez definidos los conjuntos, vamos a pasar a representarlos. Tenemos tres formas de representación: extensionalmente o por enumeración, por gráficos o diagrama de Venn, e intencional o comprensivamente. En las siguientes diapositivas vamos a pasar a explicar cada una de las formas de representación. La primera manera de representación de conjuntos es extensionalmente o por enumeración, respetando las reglas ya definidas anteriormente, que el nombre del conjunto va a ser simbolizado por una letra mayúscula y los elementos van a ir entre llaves, separados por comas. Entonces enumeramos. El ejemplo A dice José, Salón 114, Universidad Nacional. Cierra las llaves. Tenemos el conjunto A definido. El segundo conjunto, el conjunto B, es el conjunto de los días de la semana. Enumeramos todos: domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, entre llaves y separados por comas cada uno de los elementos. Pasamos a la parte numérica.
Cuando tenemos un conjunto infinito, ¿ya? No vamos a poder enumerar todos porque es infinito. Entonces, ¿qué hacemos? Enumeramos una secuencia clara que indique cuál es la regla de ese conjunto. Indicamos una secuencia, repetimos esa secuencia hasta que sea comprensible por cualquier persona que venga a leer ese conjunto. ¿Qué dice? Conjunto C igual llaves 1, 3, 5 y 3 puntos suspensivos. Esos puntos suspensivos significan que nuestro conjunto continúa, sigue hasta el infinito. Entonces, ¿y cuál es la secuencia? 1, 3, 5, 7, 9, ¿ya? Entonces, esa es una secuencia de conjuntos conocidos, ¿ya? Es de los números impares, ya es un conjunto de números impares. Entonces coloco 3 elementos, la coma y 3 puntos. Cualquier persona que lea ya entenderá que esa secuencia continúa hasta el infinito y que es un conjunto de los números impares. El ejemplo D, la misma cosa, la letra mayúscula D, signo igual, se abre llaves y enumera los primeros elementos, 2, 4, 6, 8, coma, 3 puntos, coma, 100. Ahí lo que definió fue el límite inicial y el límite final. Ese número 100 es el último elemento, pero hay una secuencia ahí de números pares que va, ¿verdad? 2, 4, 6, 8. Los 3 puntos, los puntos suspensivos, indican que todos los números pares que están entre el 8 y el 100 también hacen parte del conjunto. Eso está claramente definido. Para evitar escribir 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Entonces, utilizo un recurso que es los puntos suspensivos que indican que la secuencia continúa. Entonces coloco 4 elementos, 2, 4, 6, 8, coma, los puntos suspensivos que representan a todos los elementos que están entre el 8 y el 100 y el último número de mi conjunto que es 100. Ahí para, ahí termina. Este conjunto significa números pares, ¿ya? De 2 hasta el 100, ¿ya? Mayor o igual a 100, o sea, mayor o igual a 2 y menor o igual a 100. Ese conjunto es lo que representa nuestro ejemplo. La segunda forma es por el diagrama de Venn. De la misma forma también las letras mayúsculas representan el nombre del conjunto y el círculo encierra a todos los elementos de ese conjunto. Todos los elementos tienen que estar dentro de ese círculo para que pertenezca a ese conjunto. El elemento que está fuera ya no pertenece. Ese es el ejemplo que nos da. También podemos utilizar los recursos. Cuando es numérico también podemos utilizar los puntos suspensivos. También podemos utilizar intervalos, ¿verdad?, en el diagrama de Venn. La tercera forma, intencional o comprensivamente, es emitiendo un concepto para definir cuál es el elemento que hace parte de ese conjunto. Esa es la forma comprensiva o intencional. Existen ya conjuntos conocidos por nosotros, por ejemplo, las vocales, los números naturales. Entonces, la forma comprensiva
emitir es especificando esa regla que identifica ese conjunto. La regla tiene que ser clara. Seguimos insistiendo en que la regla tiene que ser clara para identificar si el elemento hace parte o no de ese conjunto. El primer ejemplo que tenemos dice: el conjunto D es igual a 2, 4, 6, 8, 3 puntos y 100. Eso es por enumeración. Para representar comprensivamente o intencionalmente, decimos x tal que x es un número entero, positivo, par, menor o igual a 100. ¿Por qué tantas definiciones? Números enteros porque van del 0 hasta el infinito. ¿Ya? Par, para definir que es 2, 4, 6, 8 hasta el 100. Positivo, para excluir al 0, porque el 0 no tiene signo, entonces está excluido de este. Si nosotros decimos par solamente, va a entrar el 0, va a ser 0, 2, 4, 6, 8, porque el 0 es considerado un número par. Entonces, vamos dándola para las limitaciones. ¿Verdad? Positivo, entonces, a partir de que diga positivo ya es 2, 4, 6, 8. Par, menor o igual a 100. Menor o igual a 100 hasta el número 100. Ese es el conjunto. Así especificamos comprensivamente ese conjunto. El ejemplo E dice x tal que x es vocal. Las vocales es un conjunto que conocemos todos. Cuando ahí dice el ejemplo F, dice x tal que x es un número natural y x es menor o igual a 10. Los números naturales son de 0 hasta el infinito. Y dice menor que 10. Entonces nuestro conjunto va a ser 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Menor que 10 excluye al 10. ¿Ya? A, I, O, U por enumeración. El conjunto de las vocales es comprensivamente. X tal que X es vocal. 1, 3, 5, 7, 9, 11 hasta el infinito es por enumeración. Y definimos comprensivamente conjunto de los números impares positivos. Esa es una forma de definir ese conjunto. Relación de pertenencia. Un elemento puede o no ser miembro de un conjunto. Si un elemento es miembro del conjunto, decimos que el elemento pertenece al conjunto. Y si no lo es, decimos que no pertenece. Simbolizamos de la siguiente manera: en letras minúsculas decimos X pertenece a, donde el símbolo E es indicador de pertenencia y el E cortado es no pertenece. Siempre el elemento tiene que ir representado por letra minúscula y el conjunto por letra mayúscula. La relación de pertenencia solamente se aplica para comparar elementos con conjuntos. Para ver si el elemento pertenece o no al conjunto. El conjunto vacío. El conjunto vacío o conjunto nulo es un conjunto que no posee elementos. Su existencia es muy importante, la utilidad que tiene para la resolución de problemas. Es imprescindible que conozcamos el conjunto vacío. Cuando definimos un conjunto, nosotros habíamos acordado en describir una regla o una condición
que el elemento tiene que cumplir para hacer parte o no de ese conjunto. Entonces, todo eso está basado en lo que conocemos del mundo, lo que conocemos y lo que estudiamos hasta hoy. Entonces, no puede ser diferente de todo el conocimiento general que nosotros aplicamos también en la teoría del conjunto. Entonces, al definir una regla y basándonos en lo que conocemos, podemos definir si el conjunto tiene elementos o no tiene elementos. Por ejemplo, el conjunto de todos los hombres de 3 metros de altura. Entonces, por lo que conocemos del mundo, sabemos que no existen hombres que tengan 3 metros de altura. Entonces, llegamos a la conclusión que es un conjunto vacío. En ese sentido, es la definición del conjunto vacío y su representación de varias formas, que también se representa de las 3 maneras. El símbolo que representa el conjunto vacío es el 0 cortado o las llaves sin ningún elemento adentro. El conjunto universo siguiendo el mismo raciocinio del conjunto vacío, es lo opuesto al conjunto vacío. El universo es el conjunto que engloba a todos los elementos que pudieran existir, están dentro del conjunto universo. Universo le decimos porque engloba a todo lo que estamos tratando en el momento. Es un universo de referencia, un universo local. Definimos nosotros un universo basado en lo que estamos tratando en el momento. Una definición que englobe a todo lo que nos interesa en ese momento, a todos los elementos que estamos tratando en ese momento. No tampoco definir siempre un universo extremo, un universo total, que va a llegar a ser muchas veces innecesario. Entonces, definimos un universo que se llama un universo local, un marco de referencia. Solamente eso es el universo. Por ejemplo, si voy a hablar de los alumnos de la carrera de matemáticas, mi universo puede ser los estudiantes de la Facultad de Filosofía. Ya es suficiente, ya es un universo suficiente. ¿Por qué? Porque en la Facultad de Filosofía está la carrera de matemáticas y ya engloba a lo que a mí me interesa en ese momento. Ese es el universo de referencia. No necesitamos definir todos los estudiantes del mundo para poder definir los estudiantes de la carrera de matemáticas y filosofía. Definimos un universo referente que categóricamente va a englobar a lo que a nosotros nos interesa tratar en ese momento. Ese es el conjunto universo.